Muy buenos días, bienvenidos, bienvenidas al canal de Life in Trading. Primero de todo, felices Reyes. Espero que estos días hayan ido muy bien, que se hayan portado perfectamente con vosotros, pero de eso no podemos vivir. Tenemos que intentar buscar oportunidades en el mercado. Como bien sabéis, siempre es mi opinión, en ningún caso es una recomendación de compra o venta, así que esa va a ser siempre vuestra responsabilidad. Tenemos que empezar a ver ya de nuevo el sector cripto. Sé que he sido muy crítico durante los últimos meses de 2025 con las criptodivisas, pero es que así lo decía el análisis técnico. No es que tenga nada en contra de ellas, al contrario, se le puede sacar muy buen partido, pero como bien os enseñé en otros vídeos, había sectores mucho más fuertes, como por ejemplo los metales preciosos o los metales más utilitarios. Dicho esto, sabéis perfectamente lo que ha ocurrido este fin de semana, la detención de Maduro. Dicen que ha hecho que el sector cripto vuelva a arrancar al alza. Mirad, yo no sé si ha sido Maduro, Trump, pero yo lo que sí sé es que los precios que se han testeado después de la detención de Maduro son precios, primero, que ya se habían conseguido antes, segundo, que veníamos arrastrando en los anteriores análisis técnicos desde hace ya más de un mes y medio, y que lo único que ha hecho es hacer lo que ya había hecho. Así que vamos a estudiarlo con detalle. Mirad, en primer lugar vamos a trabajar Bitcoin. Nosotros en Bitcoin teníamos muy claro que por encima de los $90.000 debíamos buscar posiciones largas. ¿Hasta dónde? Teníamos un rango y teníamos una zona intermedia en ese rango. El rango estaba comprendido aproximadamente entre 95.000 y 93.000, ¿vale? Y teníamos justo en el medio los 94.000. Podéis mirar vídeos anteriores, no he modificado absolutamente nada y lo que hizo el precio ayer fue perforar esos 94.000 sin ser capaz de superar los 95.000. Y hoy, el mínimo, aunque estamos a las 2:45 de la tarde, el mínimo que ha hecho lo ha hecho en esa zona inferior de ese rango. Así que no ha hecho nada que no pudiéramos tener previsto. ¿De acuerdo? Vamos a estudiar el volumen. Mirad, el volumen en la detención de Maduro es este de aquí. Y me diréis, sí, siendo domingo, evidentemente hay mucho menor volumen que cualquier día de la semana. Pero me diréis, ¿hay más volumen que, por ejemplo, el domingo anterior? Sí, pero prácticamente es el mismo volumen que 2 domingos atrás. Así que no es que no es que haya subido con mucho volumen, pero es que la subida de ayer, lunes, mirad, tampoco es que venga con un gran volumen de negociación, porque previamente con menor volumen, perdón, con menor cotización ya había habido ese volumen y mucho mayor volumen cuando se marcan estos mínimos y mucho mayor volumen cuando se enfrentan en esa zona de 93, 94, 95 mil dólares y mucho más volumen cuando intenta perforar e irse a la baja los 86.000. Así que tampoco está para tirar cohetes, ¿de acuerdo? Sencillamente cotizando en un rango que teníamos estudiando y que venimos heredando y que ya lo ha testeado 50.000 veces. Nada más. Ahora bien, por encima de 95.000, para mí hay que buscar, intentar posiciones largas. Por debajo de los 93.000, a mí dejar que caiga en zona 90.000, intentar a ver si ahí se agota para poder ir al alza, hacer un giro, cada uno con su estrategia, con su metodología, intentar una posición larga, pero evidentemente por debajo de 86.000, para mí no hay posiciones largas, hay que dejar que caiga, ver si se perforan esos 80.000. Sé que lo vengo diciendo hace muchos meses, pero es un escenario que se podría dar. Entonces siempre tenemos que trabajar con dos escenarios, ¿vale? Plan A, plan B, incluso más, ¿vale? Pero en principio Bitcoin sigue en ese rango que teníamos previsto. Nada exagerado, nada como para decir ya ha vuelto la senda alcista de las criptos. No, simple rebote que ya había ocurrido a principios del mes de diciembre y nada más. La excusa puede haber sido Maduro, puede ser, no lo sé. He estado leyendo incluso que Venezuela tenía no sé cuántos miles de bitcoins, etc. Da igual, ¿vale? Vamos a regirnos por el método técnico, por nuestra metodología e intentamos que esas noticias nos den un poquito, pues bueno, pues esa chispa como para poder arrancar, pero no nos podemos fiar de ello, ¿de acuerdo? Ethereum,
nada más y nada menos que lo que venimos dibujando. Sabemos que hay una zona comprendida entre 2.750 y 2.500 que actúa de zona de soporte cada vez que esté testeada y que ahí hay que buscar agotamiento del precio e intentar buscar posiciones largas. ¿Hasta dónde? Hasta aproximadamente unos 3.100 muy largo. Por encima de 3.100 muy largo, que es la cotización de ayer y de hoy, intentar buscar posiciones largas en torno a los 3.500. Tengo muy objetivizado 3.505. Cualquier corrección que haya, para mí hay que interpretarla como intentar buscar posición mediante metodología para intentar buscar la posición larga con un mayor recorrido. ¿De acuerdo? Veis que prácticamente van muy simétricos, tanto Bitcoin como Ethereum. Y ahora MicroStrategy, sí, he sido muy duro con MicroStrategy, muy duro, lo sé. Quizá tenemos rebote, ¿vale? Vamos a estudiarlo bien. Mira, como bien os había dicho, perforando los mínimos en 155, la probabilidad de corrección aumentaba, pero siempre os dije, en función de cómo lo haga, si lo hace con volumen, con fortaleza o precisamente lo hace con debilidad, ¿qué es lo que ha ocurrido? Es lo que ha ocurrido. Mirad, el pasado viernes testea de nuevo nuevos mínimos en torno a los 150. ¿Vale? Muy bien. Pero lo hace con debilidad. Mirad, esto es el volumen negociado, que versus el volumen del anterior mínimo en 155 es extremadamente muchísimo menor. Debilidad. ¿Cómo subirnos al lado largo? Cada uno con su estrategia. Para mí, a precio de cierre de ayer en 164,72, que estamos viendo que la preapertura viene prácticamente en el precio de cierre de ayer, si es cierto que ha estado cotizando por encima, dado que Bitcoin también ha habido un momento que era alcista, ahora está un pelín bajista respecto al cierre de ayer. Para mí, mientras se respeten los mínimos en 150, 149,75, le tenemos que dar la oportunidad de rebote. ¿De acuerdo? ¿Dónde? Teníamos una zona marcada entre 180 y 170, ese rectángulo de color rojo que venimos heredando desde hace mucho tiempo también. Mientras el precio rebote, voy a tener un primer objetivo de precio en esos 170, pero más concretamente en los 174 y posteriormente 179,5. Eso, si hacéis una simple regla de 3, estamos en torno al 5,5, 5,7% de recorrido como el primer TP y casi un 10% en torno a los 179,50. Para mí, nada despreciable. Eso sí, tiene que cumplir con vuestra metodología de trabajo. No podemos entrar porque sí, no podemos entrar única y exclusivamente porque pensemos que hay un rebote. La metodología de cada uno, sea la que sea, medias, volumen, footprint, da igual. Os tiene que dar vuestra metodología, entrada con salida en stop y distintos TPs. Si no, es entrar por entrar, es tirar la moneda al aire y a mí, sinceramente, así no me gusta trabajar. Mi predisposición en MicroStrategy es que tenga ese rebote, mientras no perfore los mínimos de 149, largo 150, probabilidad de ir a zona 175, 74 largo, zona 179 largo, números redondos 180. Esa es mi predisposición, así que por el momento podríamos decir rebote o alguien le puede decir fase correctiva, porque esa fase correctiva de una tendencia bajista, que es lo que tiene, ese rebote es una fase correctiva. Llamarlo como queráis, pero entender el sentido del mercado, que en principio no estamos como para decir que MicroStrategy ha hecho suelo y se nos va a ir ya a máximos en 500 y pico de dólares. No, en principio solo estamos ante una fase correctiva de esa tendencia bajista, es decir, ante un rebote. Veremos si ese es el suelo o no, pero a día de hoy es imposible decir, chicos, hemos tocado fondo y esto se va a las nubes. No, ni hablar. Así que extremada precaución, TPs cercanitos, arañarle al mercado y en cualquier caso recuperar capital invertido, dejar correr lo que se llaman runners, dejar que esos beneficios que hemos obtenido con esa posición den sus frutos a meses o años vista, porque de esta forma es una manera sencilla, fácil y muy tranquila de hacer una buena carterita y una buena caja. Dicho esto, nada más. Vamos a ver en las próximas sesiones metales. Los metales ya hemos estudiado a fondo el oro, la plata, el cobre, aluminio, etcétera.
vamos a poner otro metal, ¿de acuerdo? Que para mí muy bueno. Ya lo dije la semana pasada, que íbamos a hacer esa media docena de metales y a ver si intentamos poder cazar al vuelo o simplemente en la materia prima, en el futuro, o en empresas relacionadas como hemos visto cada vez que hemos trabajado con una materia prima de ese tipo, empresas que trabajan con esa materia prima. Por el momento, nada más. Así que os deseo muchísima suerte. Acabad de pasar un feliz Día de Reyes y, sobre todo, a ver si este año 2026 es mejor. Disfrutad con lo que hagáis, ser felices y de verdad que tengáis muy buen trading. Un fuerte abrazo a todos. Hasta luego. Chao, chao.